¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos en este día domingo, un día especial para todos quienes somos padres. Hoy es el Día del Padre, así es que aprovechamos las ondas de Radio Agricultura para, desde esta tribuna, enviarle un gran abrazo a todos quienes tienen ese privilegio fantástico de ser padre en un día muy especial. Nuestro tercer programa ya de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, en la señal aire 92.1, y nuestro programa también que usted puede ver todos los días lunes a las 21 horas en Agricultura TV, con, por supuesto, el señor Pedro Pizarro Cañas, el inspirador de este programa, que nos acompaña. Y hoy tenemos un invitado muy interesante para abordar temas que a la gente le importan mucho, como son las pensiones y la seguridad social. Pedro, ¿cómo estás? Feliz Día del Padre. Gracias, Eugenio. Feliz día a ti también. Efectivamente, tenemos hoy día un interesantísimo invitado que lo vamos a presentar de inmediato. Quiero aprovechar también de dar gracias por todos los saludos, por todos los mensajes que hemos recibido de parte de nuestros auditores que nos siguen a través de Radio Agricultura o Agricultura TV. Para nosotros es sumamente enriquecedor todos los comentarios que nos llegan y nos permiten ir haciendo cada vez un mejor programa, ir aterrizando los temas, ir viendo cómo cada uno de los aspectos en materia de seguridad social y en materia de pensiones pueden llegar a afectar o afectan el día a día de todos nosotros. Así que voy a presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña don Alberto Undurraga. Alberto fue alcalde de la comuna de Maipú, fue ministro de Obras Públicas, fue director del CERNAC, hoy en día es diputado, su primer periodo de diputado, y está presidiendo la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Así que, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y feliz día también, pues. Gracias, Pedro, gracias, Eugenio, muy feliz día a ambos, a todos quienes nos escuchan también. Soy un diputado nuevo, así me presento. Nuevo en el cargo, digamos, porque claro, en la vida pública... Pero es importante decirlo, porque la verdad que diputado nuevo, que claro, yo siempre decía en la campaña, soy un joven de 30, más 22 de experiencia. Pues con la fuerza y la convicción que tiene la juventud y esos ideales se mantienen, pero con la experiencia que da haber tenido otra trayectoria, y estoy poniendo eso a disposición en la Cámara de Diputados. Y como diputado nuevo estoy aprendiendo algunas cosas también, porque aunque no lo crean, no es lo mismo una responsabilidad que otra, y la responsabilidad de diputado requiere deliberación, requiere conversación, requiere construir acuerdos, y eso es un aprendizaje de valorar la hora de café, valorar la hora de conversación, y ha sido un aprendizaje. Y ha sido un aprendizaje. Mira, estoy contento. Hemos hecho algunas cosas, aprobamos el sueldo mínimo con apoyo a las pymes, y eso fue re importante. Nosotros insistimos desde el principio que tenía que ser con apoyo a las pymes, y también el sueldo mínimo, y nos reunimos con la CUT, con las otras centrales, con la CONAPYME, con la Convergencia de Pyme, con las distintas organizaciones, y finalmente logramos un buen acuerdo que se aprobó, y tenemos otro conjunto de normas de apoyo a los jóvenes, de apoyo a las mujeres, y por cierto también apoyo a los dirigentes sindicales. Es un detalle bien importante el que menciona Alberto Undurraga, porque tu trayectoria política es larga. No tan larga, esos son los 52 años. Sí. No, pero una trayectoria política larga. Gente que te conoce de la Universidad Católica hace muchos años. Te fuiste más atrás. Fui muy atrás. A la FEU, aunque no lo creas, porque claro, a uno se le cayó algo el pelo, pero aunque no lo creas, la verdad que también fui presidente de la FEU en aquella época. Por lo mismo. Entonces, claro, la trayectoria política es larga, pero siempre estuviste en cargos ejecutivos, que son claramente muy distintos, como decías tú, a la función que te toca ahora, que es más bien deliberativa, que te implica un constante contacto con quizá muchos sectores políticos que no coinciden en lo que tú piensas permanentemente, pero ese trabajo es diferente, distinto. Me imagino que hay ahí o sea, la experiencia se trae, pero también hay una intención de aprender, como te escuché recién. Sí, y yo creo que de valorar la importancia de construir acuerdos. A mí me tocó impulsar acuerdos cuando era alcalde de Maipú, no sé, para llevar el hospital o el metro, por ejemplo, o como ministro de Obras Públicas para aprobar la ley de agua potable rural o el Fondo de Infraestructura. Construir acuerdos. Bueno, en la Cámara, en el Senado me imagino también, pero en el Congreso hay una tarea permanente de construir acuerdos, construir mayorías para ir aprobando los distintos proyectos, y yo creo que eso es re importante. Yo, mira, creo que haber contribuido, hoy día presido la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que está todo a cargo de todos los temas laborales, a cargo del tema de pensiones también, y creo que ahí es bien importante construir acuerdos. Sí.
Bueno, ahí se está mencionando varios proyectos. Ya se aprobó lo que era el sueldo mínimo, que correspondía por ley verlo ahora. Se ha mencionado, y por esto preguntarte al tiro, que habría una especie como de sequía legislativa de parte del gobierno. Yo recuerdo gobiernos anteriores que asumían y decían en los primeros 100 días de gobierno vamos a hacer esto, esto y esto, y eso en este gobierno no se vio en los primeros 100 días. ¿Tú lo ves igual por la cantidad de proyectos que están viendo en la Comisión de Trabajo? ¿Ves que estos primeros 100 días como que ha sido como más cauto o esperando algunos meses más al gobierno antes de hacer las propuestas más de fondo en materia de reforma? Yo creo que ha habido pocos proyectos, no sé si calificarlo de sequía, pero ha habido pocos proyectos. Yo estoy en nuestras dos comisiones, en ciencia no ha habido ninguno. En Relaciones Exteriores aprobamos Escazú, con la importancia que tiene el medio ambiente, y hemos aprobado algunos otros tratados. Y en trabajo ha habido poco, ¿no? Porque, claro, está esto el sueldo mínimo que acabamos de aprobar, bien importante, pero estamos a la espera de pensiones. Ahora, eso ha tenido una ventaja. Ha tenido una ventaja porque muchos parlamentarios y parlamentarias han hecho un conjunto de mociones y yo me he propuesto tomarlas, fundir aquellas que son parecidas en un solo proyecto y poder tramitarlas. ¿En qué temas? Apoyo a dirigentes sindicales, fortalecer el rol de los dirigentes sindicales, eso ya lo aprobamos en la comisión, yo creo que se va a aprobar en la sala. En temas de apoyo a la mujer en el mundo del trabajo de distinto tipo, ¿no? De corresponsabilidad parental, de permisos, los temas de fuero, en fin, y eso ya los refundimos y empezamos la tramitación. Y apoyo también a los jóvenes, ¿no? Políticas de primer empleo se llama. El joven que va a buscar trabajo y le dicen ¿cuál es su experiencia? Ninguna, para afuera. Entonces ahí... Y todos partimos algún día sin experiencia. Eso es algo que... Y eso es parte de la naturaleza. Se me he estado reuniendo con grupos de jóvenes en Maipú, en Quilicura, en las distintas comunas, y esto nos lo dicen permanentemente. Entonces... este hecho que el gobierno no haya presentado proyectos en este tiempo ha significado, en el caso nuestro, una oportunidad para poder levantar proyectos que estaban durmiendo hace mucho tiempo y yo espero que los aprobemos. Apoyo a la mujer, apoyo a los jóvenes y apoyo a los dirigentes sindicales. Y aparte que hay en tema de mujer y temas jóvenes son los empleos que más ha costado recuperar después de la pandemia, si bien tenemos que el IFE laboral tiene un foco especial en jóvenes, un foco especial en mujeres, y en tema de corresponsabilidad tenemos que avanzar mucho más. El proyecto Salacuna, que podrá tener muchos cambios, pero también es una herramienta importante para darle la facilidad a la mujer que quiera incorporarse al mundo del trabajo, que todos aquellos temas por los cuales no lo puede hacer hoy día, irlo solucionando y permitiendo que se puedan ir incorporando al mundo del trabajo. Tú mencionabas ahí, Alberto, también el tema de la reforma previsional, que el gobierno ha anunciado que a fines de agosto va a presentar su proyecto. Agosto dijo, no dijo fines, dijo agosto. Dijo agosto, veamos ahí en qué fecha de agosto. Del 1 al 31 puede ser. Porque una cosa es terminar, porque comenzaron con un proceso de diálogos en todas las regiones, diálogo tripartito, que siempre es importante tener un diálogo. Ahí tenemos que ver también qué tan necesario es tener un análisis nuevo o no. Yo creo que los análisis se han hecho ya, está la Comisión Marcel, está la Comisión Bravo, está el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet, el proyecto de reforma del presidente Piñera, pero tenemos que esperar ese proyecto para conocerlo. Ahora, hay algunos lineamientos que se han ido conociendo y también hay algunos lineamientos que se han ido dando a conocer por diversos sectores, entre ellos por parte de la bancada de diputados de su partido, de la Democracia Cristiana, que no sé si nos puede contar más o menos en qué consiste en grandes términos la propuesta, y obviamente que, como toda propuesta y tal como decías recién, hoy en día lo que se tiene que generar son los acuerdos, sobre todo viendo cómo son la composición de ambas cámaras, en que ningún proyecto por sí solo va a poder avanzar, va a tener que lograr acuerdos mayoritarios para aprobar las leyes. El mejor proyecto de pensiones que podemos hacer es el que tenga acuerdo para ser aprobado. Mira lo que estoy diciendo, no estoy yendo a los fundamentos. Que tenga acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque ya van 2 gobiernos que presentaron su reforma de pensiones, gobierno de Bachelet, yo fui ministro de ese gobierno, presentaba una reforma de pensiones, no tuvimos los votos en el Parlamento. Gobierno de Piñera presenta una reforma de pensiones, tampoco tuvo los votos en el Parlamento. Se estanca en el Senado. Entonces, sí, está bien, se estanca, si finalmente no tuvo en una de las dos cámaras, claro. ¿No? Entonces, al final, ¿quiénes son los perjudicados o las perjudicadas por esto? Son finalmente las personas, porque no tienen una mejora sustantiva en las pensiones, más allá de la pensión general universal, que eso corre por camino paralelo, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal que tenemos que lograr es un acuerdo. Por eso nosotros hemos hecho una propuesta. Hemos hecho una propuesta para contribuir, no desde los eslogans, sino que desde principios y formas de organización de las pensiones para a partir de ello ver si tenemos acuerdo. Y nosotros hemos planteado 6 principios, hay 3 que son controversiales. ¿Cuáles son los controversiales? El primero decimos solidaridad en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo sistema sea solidario, no solo la solidaridad a través del aporte del Estado. Primer principio. Segundo principio, financiamiento tripartito.
esto no es magia, la gente que nos está escuchando hoy día, esto no es magia, ¿y de dónde van a aumentar las pensiones? Bueno, con más financiamiento. Hoy día financia las pensiones las personas, porque todos pagamos nuestra cotización, financia las pensiones el Estado a través de la pensión general universal, ante pensión básica solidaria, pero falta un actor, que son los empleadores, las empresas. Si nosotros tenemos ese nuevo actor, hay más recursos. Entonces, financiamiento tripartito, y eso lo junto con solidaridad. Si ese aporte de las empresas va a solidaridad, tenemos recursos para mejorar las pensiones ahora. Entonces, ahí hay un segundo principio que es controversial, porque alguna gente quiere solo la solidaridad hacerla a través del financiamiento de los impuestos. Yo creo que eso no da los números. No. Pero hay un tercer principio que también es controversial, que nosotros planteamos que es muy importante, que es el principio de la libertad de elección en el componente individual. Nosotros nos imaginamos que aquí hay 3 grandes fondos: el fondo individual, el fondo solidario y las plata. ¿Que será la PGU en ese caso? No. Fondo solidario del sistema, a través de cotizaciones de las empresas, y la PGU. Tres grandes casilleros, ¿no? Bueno, en el fondo individual, nosotros consideramos que tiene que haber libertad de elección respecto a dónde y con quién invertir esos recursos individuales. Y eso es controvertido. Entonces, ahí hay 3 principios: solidaridad, financiamiento tripartito y libertad de elección, que son principios controvertidos. Los otros 3 nadie los discute: que haya sostenibilidad del sistema, que sea transparente y que haya participación, nadie los discute. Pero por eso lo hemos puesto arriba de la mesa para discutirlos, ¿no? Y creemos que es relevante. Vamos a los principios controversiales. Pero perdona, dale. Un pequeño detalle antes de lo siguiente. Estamos conversando hasta ahora de la mañana con el diputado Alberto Undurraga, aquí en Simple la Pizarra de Pizarro. Yo lo escucho hablar, diputado, y yo digo, bueno, pero esto se parece mucho al proyecto que presentó el presidente Piñera y que está estancado en el Senado y que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces uno dice, ok, a lo mejor son temas controversiales y es una propuesta interesante, pero ¿no sería quizá más conveniente, en virtud precisamente del tiempo que el mismo diputado decía recién que se ha ido perdiendo en 2 gobiernos, el no aprobar esto, en hacer las modificaciones necesarias al proyecto que ya está ingresado y ya está avanzado? El gobierno define cuál es el camino, porque esto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Yo he aprendido ese término nuevo, ¿no? A la gente que está escuchando, ¿qué significa iniciativa exclusiva del Ejecutivo? Una cosa rara, tal como se dice. Bueno, que en materia de seguridad social y de pensiones solo puede hacer indicaciones y solo puede avanzar y hacer propuestas el gobierno. Lo que hace el Parlamento es aprobar o rechazar. Por lo pronto, cuando uno pone presión en los distintos temas, es una forma de que cambien algunas cosas, pero técnicamente un parlamentario no puede hacer ni una coma de un proyecto. Entonces, depende del gobierno. Ahora, es distinto el proyecto que está en el Senado. Estoy pensando básicamente en los principios. Sí, pero es que me falta un elemento. Me falta un elemento. Nosotros, además, proponemos cambiar la administración del sistema. Hoy día el sistema lo administran las AFPs, administradoras de fondos de pensiones, así se llama. Y nosotros proponemos que la administración del sistema lo haga un ente público, incluso le ponemos nombre, Corporación Nacional de Pensiones, que se cree la Corporación Nacional de Pensiones. ¿Qué significa esto para la gente que nos está escuchando en la casa? ¿Cómo esto? ¿Pero cómo? ¿Y cómo hacer la libre elección entonces? Si hay un ente único que administra. Las AFP hoy día hacen 2 trabajos. Hacen un trabajo de administración, que es la recaudación, la cobranza, la atención del usuario, el pago de las pensiones, y hacen una labor de inversión, que es finalmente invertir los recursos en los distintos fondos. Nosotros lo que estamos proponiendo es separar estas 2 funciones, que la labor de administración la haga un ente público, autónomo, y para todos igual, la labor de administración. Y la labor de inversión, que haya distintos gestores de inversión. Las AFP que quieran convertirse en gestor de inversión podrán convertirse, ya no serán AFP porque ya no van a ser la administración. Cambian las maneras de pagarles también a la AFP, cambia su modelo de pago. Habrá un ente inversor, un gestor de inversión público, habrán cooperativas, habrán distintos gestores de inversión y que cada uno elija el gestor de inversión. Esto es terminar con el actual sistema de AFP, tal como lo estamos planteando. Pero terminar con el actual sistema de AFP no significa terminar con el ahorro. Esa es la diferencia fundamental respecto a las alternativas que hoy día se presentan. Por un lado, la gente que dice no más AFP y dice no más ahorro, pero eso choca con la razonabilidad ciudadana que dice, oiga, pero si los ahorros son de nosotros. Exactamente.
Pero esa misma gente que dice los ahorros son de nosotros, la gran mayoría dice, sí, pero las AFP no me gustan. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es separar el rol que hoy día hacen las AFP en dos: un ente público, Corporación Nacional de Pensiones, y que existan distintos gestores de inversión, cada uno elige con quién. Es súper interesante la propuesta que ustedes hacen y hay un par de dudas que surgen de inmediato. Cuando hablamos de separar las gestiones, la gestión de administración o de inversión de estas platas también la podría hacer eventualmente un ente público y manteniendo el principio que tú decías recién. O sea, la decisión final de quién invierte las platas de cada uno la toma cada cotizante, cada trabajador. Si usted dice un ente privado, un ente público, y mantener esa libertad ahí. Por otro lado, claro, una cosa son las administradoras de fondos de pensiones y otra cosa es el ahorro individual. Y yo creo que aquí el principio es tener cuentas de ahorro individual, porque lo otro es solidaridad 100%. Y yo creo que tenemos un sistema mixto en Chile y tenemos que mantener esa mixtura, y a través de la propuesta que ustedes están señalando también esa mixtura la mantenemos ahí. ¿No hay un riesgo de tener mayores costos en esto? ¿Por qué lo pregunto? Porque hoy en día las administradoras de fondos de pensiones te cobran una comisión por hacer todas las gestiones que hacen. Y aquí la propuesta es separar las gestiones. Entonces vas a tener más de un ente que va a cumplir más de una función. ¿No hay un riesgo de que sumando las comisiones que cada una de estas entidades te cobre, termine los cotizantes, los trabajadores pagando más por la gestión de sus plata? No, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que al revés, esto va a ser más barato para el cotizante. ¿Por qué? Porque hay algo que los economistas llaman economías de escala, ¿vale? Es decir, cuando hay mucho volumen, es más barato el costo unitario, el costo por persona. Lo explico de la siguiente forma. En cada región hay una oficina de cada AFP, por ley. Sí. Por ley, ¿cierto? Entonces, en una esquina está una, en la otra, y así en los distintos lugares de la ciudad. Si nosotros tenemos una Corporación Nacional de Pensiones, ente único en la atención de público, va a haber una sola oficina por región. Perfecto. O por ciudad. Ya, okay. Entonces, eso baja los costos para el usuario. Entonces, esto es más barato, esto es economía de escala. Por supuesto, tiene que ser un ente público autónomo, que esté protegido, con buen gobierno corporativo, de manera tal de que cada gobierno después no meta uno y otro y finalmente tengamos una cosa sobrepoblada. Pero la verdad es que esto al revés, es más barato. Perfecto. Es más barato para la gente. Y otra consulta, cuando hablamos de solidaridad con los aportes de parte del empleador, ¿es todo el aporte del empleador a solidaridad una parte? Y por otro lado, este aporte del empleador, por lo que entiendo la propuesta, parte en 6 puntos, pero plantean llegar a 10 puntos al final y llegar a los mismos 20 que teníamos con los sistemas antiguos de las cajas. Eso me imagino que era una cierta gradualidad, ¿o no? Partamos por lo segundo. Esto incluso para los 6 puntos tiene que ser gradual. Yeah. Porque las pymes no pueden financiar de un día para otro un aumento en 6% en su planilla, además del aumento del sueldo mínimo y además de la discusión que se está dando en las 40 horas. Sí, claro. Entonces, esto por naturaleza tiene que ser gradual, incluso para los 6 puntos de ahora. ¿Por qué hablamos de 20? Porque nosotros tenemos que hacer una reforma de pensiones que se sostenga para los próximos 40 años. Y si uno mira, o 50 años, si uno mira los países de la OECD, ellos están del orden del 20% de las cotizaciones. Entonces tenemos que acercarnos a ese número, quizás. Sí, trazar un futuro que lleguemos a 20. Pero es un futuro lejano para todas las pymes que nos están escuchando hoy día, para quienes dicen, oye, pero ¿cómo lo financiamos? Eso es una locura. No, no es una locura pensado en el largo plazo, es una locura si fuera inmediato, ¿no? Estamos pensando como un punto al año, algo así. No quiero fijar, nosotros es un documento más bien de principios, sí, para orientar la discusión. Creemos que en el primer aporte tiene que ser de 6 con gradualidad y dejar en el horizonte el resto para llegar a 10 y acercarnos a los países de la OECD. Eso respecto al financiamiento. Respecto a cómo distribuirlo, yo creo, y creemos nosotros, que el aporte individual que hacen los trabajadores y trabajadoras debiera ir a un fondo individual. 100%. Te lo planteo al revés. Ya, okay. Tú me preguntaste por las empresas, yo te contesto por las personas. El aporte individual debiera ir a un fondo individual 100%. Y creemos que de la misma forma, entonces, el aporte de las empresas es el lugar para hacer la solidaridad. Nosotros creemos que el 6% inicial debiera ir 100% a solidaridad. Eso permite mejorar las pensiones ahora. Mira, ¿quiénes nos están escuchando hoy día? Gente de todas las edades. Y muchas veces los adultos mayores, nuestros abuelos, o nuestros padres en algunos de nuestros casos, la verdad que dicen, mire, pero esto es una discusión que no me afecta porque si va a ser solo para el fondo individual no hay ninguna mejora para mí. Y yo digo, no, pues, si nosotros hacemos una reforma de pensiones con solidaridad en el sistema, mejora las pensiones ahora. Y por lo tanto, por eso nosotros creemos que el aporte de las empresas tiene que ir a solidaridad. Bueno, a esta hora de la mañana conversamos con
el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Te quiero contar que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, en Agricultura 92.1, en Agricultura TV. La pausa. Estamos de regreso en Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura 92.1, en Agricultura TV, los días lunes en nuestro estreno a las 9 de la noche. Hoy en compañía del diputado Alberto Undurraga, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, precisamente. Estábamos conversando respecto de estos principios, ¿no?, que forman parte de esta propuesta que la democracia cristiana pone sobre la mesa para mejorar el tema de las pensiones. Aquí hay una cosa inevitable. La gente nos pregunta, ya, perfecto, ¿y cuánto? ¿Hay algún número, alguna expectativa respecto de cuánto eventualmente, si se aprobara tal cual está la idea, cuánto podría aumentarle la pensión a una persona que nos está escuchando hoy día? Hay números, pero yo quiero ser prudente, quiero esperar la propuesta del gobierno. Hay números y son buenos. Son buenos números, no son marginales, no son un pedacito, sino que son buenos. Si es que se asigna el 6% completo de solidaridad, son buenos inmediatamente. De solidaridad, perfecto, recalquemos, del tercer bloque, claro, que se agregaría, que sería, claro, la cotización por parte de los empleadores. Manteniendo el 10% de los trabajadores en los trabajadores y trabajadoras, con libre elección, teniendo un 6% adicional financiado por los empleadores. Hay números, son bastante buenos, pero yo prefiero ser prudente en ello para esperar la propuesta del gobierno. No vaya a ser que proponga una cosa distinta y finalmente genera una expectativa que no es tal. Entrando a un poco más de detalle de la propuesta, que hay un par de preguntas. Hoy en día los independientes también cotizan. Hay que ver ahí qué se hace con ese 10% que estamos haciendo cargo del empleador respecto de aquellas personas cotizantes que no tienen un empleador. Creo que de pronto habría que hacer un tratamiento un poco distinto respecto de ello. Lo otro, a nivel de solidaridad, se propone que la solidaridad sirva para financiar lo que es la solidaridad intergeneracional, solidaridad de género, que es súper importante porque tenemos una brecha importante en pensiones entre hombres y mujeres, y también la solidaridad para permitir acortar las tablas de mortalidad, que es un tema que se ha discutido harto, que en la práctica involucra que las personas que tienen pensión en retiro programado, que son las personas a las cuales cada cierto tiempo se les va cambiando la expectativa de vida, no cambiarla, sino que hacer que los fondos ahorrados sean hasta una edad fija y de ahí en adelante hay que ver el cómo se financia. ¿Cómo se financiaría? ¿Hay alguna idea de dónde financiaríamos esta sobrevida a las personas a las cuales le cortamos la tabla de mortalidad? Pero antes me hiciste otra pregunta. Sí, la primera pregunta que te hice es el tema de los independientes con el tema de la cotización del empleador, porque el independiente no tiene empleador, entonces habría que ver si eso también va todo a solidaridad o hacemos un tratamiento distinto respecto de ello. A ver, buen punto. Primero, lo de los independientes, yo lo quiero juntarlo también con la informalidad. Nosotros tenemos que tender como país a que haya más cotizaciones y generar los incentivos para ellos. Si uno hace sistemas de pensiones que generan los incentivos para que no se cotice, finalmente no se financia. Yo creo que los independientes deberíamos tener la misma regla que tengamos para el resto. Si es 10-6, 10-6. 10 para individual, 6 para solidario. Ahora, probablemente la gradualidad, en el caso de ellos, el 6 entra al final. Claro, porque de hecho ya tiene una gradualidad hasta el 2027, así que tendría que entrar después. Una gradualidad después del 2020, exactamente, claro, que entre al final la gradualidad. Perdón, para que la gente lo tenga claro, que es básicamente el fin de la devolución de mayo, digamos. Que todos los que hemos metido boletas, claro, teníamos esa plata ahora, gastante. Entendiendo que el fin de esa devolución de mayo tiene un sentido, que en el fondo que ese dinero vaya a, digamos, a seguridad social. Básicamente, por eso se construyó el sistema en el gobierno de la presidenta Bachelet. Correcto. Respecto a la solidaridad con mujeres, en el caso de las mujeres hay 3 desigualdades o 3 problemas que tienen hoy día las mujeres que tenemos que resolver. Por eso, cuando hablamos de solidaridad, quienes nos están escuchando, ¿qué tipo de solidaridad? ¿De los jóvenes con los que hoy día están jubilados o con los que hoy día cotizamos versus los que hoy día están jubilados? Sistema de reparto típico, digamos. Sí, claro. Siempre estamos hablando del 6%, no del total. Porque del total no se sostiene financieramente en ningún lugar del mundo. Pero también solidaridad de hombres con mujeres. Eso significa que una parte de este 6% se va a ahorrar también para poder ayudar y poder resolver algunos problemas que hoy día tienen las mujeres. Voy a decir 3 de ellos. Primero de ellos, las mujeres ganan menos. Eso es injusto. A pesar de la ley de equidad, de igualdad salarial, las mujeres ganan un 23% menos. Eso es muy injusto. Eso significa que si solo lo dejamos en cotización, van a tener menores cotizaciones. Segundo, las mujeres tienen mayores dificultades de ingresar al mercado laboral. Lo hemos visto ahora en la pandemia, por distintas razones, por los cuidados, por el machismo en la sociedad, por distintas cosas. Hoy día las mujeres tienen menos participación, comillas, mayores lagunas, para ponerlo de esa forma, ¿no? Y tercero,
las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. Eso es una buena noticia, claro que es una buena noticia. Pero como se calculan hoy día las pensiones, que si hay un hombre y una mujer que tienen el mismo fondo, se divide por la esperanza de vida, por lo tanto a la mujer le toca menos todos los meses. Ese conjunto, esas tres cosas... Y eso súmale que una tiene edad de jubilación a los 60 y bueno, la otra a los 65. Exactamente. Entonces, si sumamos esas cosas, lo que tenemos es que las mujeres se perjudican con un sistema de capitalización individual solamente respecto a los hombres. Entonces, por eso nosotros decimos, metámosle solidaridad al sistema y hace sentido. Hace sentido. Más del 50% de la población son mujeres y dicen, miren, en realidad lo que están diciendo, esta gente que está trabajando el tema de pensiones hace sentido, aprovecho de recalcarlo hoy día. Respecto a las tablas de mortalidad. Las tablas, que es una propuesta de la senadora Jimena Rincón, las tablas lo que hacen hoy día es que se divide la pensión hasta una edad muy avanzada, ¿no? 100 algo años. En circunstancia que la esperanza de vida es bastante menor, 88, 85. Sí, ahora, a los 110 aplica para las personas que llegan hasta como 100 años, porque esto te va aumentando a medida que tú vas teniendo más años. O sea, no todo el mundo parte en 110, que es una creencia que algunas personas tienen que es bueno aclararla también. Está bien, pero en el fondo, conceptualmente, las tablas van más allá de la esperanza de vida de cada uno. Y la propuesta que se hace es ajustarlo a la esperanza de vida. El resultado inmediato que tiene eso es relativamente simple, porque si yo estoy dividiendo por 20 lo que me queda y lo divido por 15, tengo más plata a los 15 años. Exactamente. Pero se genera el problema, bueno, ¿qué pasa si alguien vive más de la esperanza de vida? La esperanza de vida es un promedio. Por lo tanto, algunos vivimos menos, otros vivimos más. Eso va a depender y nadie sabe, porque eso no lo tenemos. Y ha sido, perdón, uno de los problemas que ha tenido el sistema, que cuando se crea, lo comentábamos el otro día, el año 81 la esperanza de vida era 67 años. Hoy día la esperanza de vida está bordeando los 80, supera los 80. Lo que es una buena noticia para la humanidad y es una buena noticia para todos nosotros. Porque es un problema para un sistema de pensiones. Es un problema para un sistema de pensiones. Es algo que te obliga a ajustar el sistema, si mantener los sistemas sin cambios tantos años, es no hacerse cargo de los cambios que tiene la sociedad en varios aspectos. Exactamente. Entonces, esta propuesta que ha hecho la senadora, nosotros queremos que se discuta. No está dentro de nuestra propuesta hoy día de la bancada, pero sí la queremos levantar porque efectivamente tiene una mejora. Pero queremos que se discuta técnicamente para ver cuál es el costo de los 88 hacia adelante para ver cómo se financia. Una posibilidad que se financie con solidaridad, pero queremos que se discuta. Nos parece que tiene muchos hablan de un tema, un seguro, eventualmente. De un seguro, seguro nos queda, porque en el fondo tú lo que puedes hacer es que compartes las cotizaciones solidarias, pagues estas pensiones a las personas que vivan más allá de su esperanza de vida. O lo otro es contratar un seguro de longevidad que tendría que pagarse con recursos públicos para efectos de contratar ese tema. O sea, son vías distintas. Son dos vías. El seguro hoy día no existe el instrumento, porque los seguros son compañías que ganan recursos. Imagínate, tú dices, un seguro para la gente que está más allá de la esperanza de vida. Un seguro, la compañía no le conviene mucho ese seguro, ¿no? Pero bueno, se puede desarrollar el instrumento. A mí me parece que es interesante poder estudiar esa propuesta porque significa mejoras inmediatas ahora para las pensiones. Inmediatas. Tiene un problema, que hay que financiarlo en el mediano plazo, y eso por supuesto que es algo que queremos que se discuta. Exacto, y te incorporo un punto más ahí, que habitualmente las personas que logran vivir más allá de la expectativa de vida son las personas que tienen mejor acceso a la salud. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Entonces probablemente vas a estar financiando pensiones de personas con más ingresos que son las que viven más tiempo, que también es un elemento que hay que tener presente al momento de ir viendo cómo financiamos para que no sea algo regresivo y terminemos todos pagando las pensiones de las personas que viven más y que hayan tenido mejor acceso a la salud en su momento. Sí, el argumento es válido, pero es el mismo argumento del IVA, ¿no? El IVA es, que tiene dos miradas. El IVA es regresivo, ¿cierto? Porque el IVA... Me cambié de tema, pero para hablar de impuestos, me cambié de tema. El IVA es regresivo porque es un 19% al consumo y las familias que gastan todo en consumo, finalmente un 19% de todo su ingreso, y los más ricos no gastan todo en consumo, por lo tanto el impuesto es menor. Sin embargo, el beneficio de los recursos del IVA beneficia mucho más a los sectores de menores ingresos porque es para gasto social. Entonces aquí podríamos tener una cosa similar por volumen. Por eso queremos que se estudie. Porque individualmente, como tú señalas, es regresivo, pero por volumen puede beneficiar a tanta gente que puede ser beneficioso. Exactamente. O sea, hay que meterle número y ver ahí el resultado final. Le voy a preguntar en un minuto a Alberto Undurraga, nuestro invitado esta mañana en Siempre la Pizarra de Pizarro, sobre este tema del IVA y de cotizar a través del IVA. Pero las preguntas llegan y obviamente hay independientes que no les gustó mucho de tener que además pagar un 6 más, pero Daniela Ramírez
pregunta algo que ha sido tema todo este tiempo, que tiene que ver respecto de la propuesta que pone la Democracia Cristiana sobre la mesa. Dice, pregúntele al diputado qué va a pasar con la propiedad de los fondos individuales y con la potencial herencia en el sistema que propone. A ver, nosotros creemos que en el componente individual, de hecho lo dice expresamente, los recursos son y deben seguir siendo los trabajadores. Nosotros no solo proponemos que el stock actual, que lo que hoy día ya está acumulado sea de los trabajadores y solamente eso, sino que proponemos que hacia adelante la parte del componente individual siga siendo de los y las trabajadoras para uso de seguridad social. Para uso de seguridad social, eso. Respecto a la heredabilidad, nosotros creemos que en ese componente perfectamente pueden ser heredables para uso de seguridad social. Vale decir, si una persona fallece y tiene esos mismos fondos se van a los fondos individuales de su deudo, de sus herederos. A nosotros nos parece perfectamente compatible la heredabilidad de los fondos en el componente individual con el uso exclusivo para seguridad social. Y nos parece perfectamente compatible y claro, hay otra gente que piensa distinto, pero yo creo que eso... estamos hablando siempre del componente individual. El componente del 10% de hoy, digamos. Sí, el componente solidario. Supongamos que finalmente se aprueba 10% individual y 6% de cotización, para decirle a esa gente, gradual, para decirle a algunas pymes que nos están escuchando, sí, tranquilo, gradual, pero que ese 6% de fondo solidario no es heredable porque es para gasto solidario, pero el 10 individual... El stock de lo que hay, lo que potencialmente va a haber hacia el futuro... Y los futuros 10 también, claro, por lo que entiendo. También. Para uso de seguridad social. No es que fallece una persona y en la posesión efectiva le dice, toma, aquí tiene la... No. Usted, ¿cuáles son sus cuentas? Aquí se le deposita en su cuenta. Es un poco lo que pasa hoy día con las rentas vitalicias, básicamente, ¿no? Que en el fondo hay una heredabilidad de... En el fondo la renta vitalicia trae lo que es la pensión de sobrevivencia de la cónyuge al momento de contratarlo. En el fondo aquí, explicándolo en simple, si la persona fallece, se dividiría como corresponde por ley y va a la cuenta individual para la futura pensión de la cónyuge y de los hijos que tenga la persona. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Mira, te comento una propuesta que escuché hace un tiempo atrás que me pareció interesante hablando del tema de la pensión de mujeres, que es el tema de poder cotizar en pareja y no cotizar en forma individual. En el fondo, oye, tú o yo, con la señora respectiva va cotizando, va a un fondo común y luego se divide por la mitad para la pensión de cada uno. Lo dejo ahí planteado, que puede ser una alternativa a analizar y con eso también vamos reconociendo la labor en que algunos están más en la casa, otros están más en el trabajo y tenemos pensiones iguales el día de mañana. Sumamente interesante. Fíjate que hay un tema que no dice nuestra propuesta porque hemos ido generando conversaciones que hablan de que sobre esto podrían existir las cotizaciones voluntarias. Y, de hecho, el ministro Marcel, cuando escuchó nuestra propuesta, dice, mire, interesante, lo vamos a estudiar, en fin. Y dice, pero además está el asunto de las cotizaciones voluntarias. Hoy día se llaman APB, ¿no? Aporte previsional voluntario, pero uno perfectamente podría pensar en voluntaria a nivel de sindicatos, colectiva, o a nivel familiar, como la que señalas tú. Me parece sumamente interesante, no la habíamos escuchado de esa forma, pero me parece muy interesante. Pero la idea es ir generando fuentes distintas de ingresos para el tema de la mejora de las pensiones. Antes de la pregunta de Daniela, perdona Pedro, me había quedado dando vuelta respecto de otra propuesta que fue puesta sobre la mesa, que tiene que ver con la cotización a través del IVA, que un porcentaje del consumo vaya también al tema de... No, que es una propuesta que entiendo la hizo Ignacio Briones. Ignacio Briones en algún momento, sí. En el fondo es parte de lo que se recauda de IVA, distribuirlo equitativamente en todas las cuentas de ahorro individual que tiene todos los chilenos para la pensión el día de mañana. Eso pensando en uno de los factores que tú hablabas hace un rato, que tiene que ver con la informalidad, que hay un problema ahí básico. Primero señalar que cuando yo mencioné el IVA lo mencionaba como un ejemplo distinto. Era solo, lo recordé. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Mencioné el IVA para explicar por qué la propuesta de las tablas, aun cuando individualmente pueda tener un componente regresivo, puede ser beneficioso en el volumen, que sea una buena política pública. Porque el IVA es eso, ¿no? Es regresivo en sí mismo, pero puede ser beneficioso como política pública. No lo hemos estudiado la propuesta que tú nos señalas, ¿no? Recordemos que vamos a tener dos grandes reformas este año, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la República en la cuenta pública. Una que tiene que ver con la reforma tributaria, que debiera ingresar este mes, en junio. Sí. Y la otra, la reforma de pensiones, que debiera ingresar en agosto, como se señaló en la cuenta pública. Yo soy enemigo de
de mirar tanto el IVA como para subirlo, porque tiene este componente regresivo. Pero de nuevo hay que mirarlo en su mérito, porque si este componente regresivo finalmente beneficia a los mismos que pagamos o pagan el IVA, eventualmente podría ser una cosa una de dónde propuesta. salen los recursos, otra cosa es en quienes invierten, que son etapas distintas ahí. Sí. Te llevo a otra propuesta que he escuchado, a ver qué opinión te da. Con los procesos de retiro de los 10%, las personas primero entendieron que la plata está, había mucho mito de que la plata no iba a estar, estuvo, y las personas como que se acostumbraron o ven esa plata como una fuente de financiamiento de algunas cosas distintas de seguridad social. De ahí se ha planteado la alternativa de lo que son los autopréstamos desde estos cuentas de ahorro con una obligación de sobrecotizar después para devolverlo. Con determinadas causales, ¿te parece que es algo que se podría incorporar? Porque eso también podría ayudar también a lo que es legitimidad del sistema y podría ayudar a que esta idea de que es mi plata y la puedo ocupar para otras cosas cuando es emergencia, las personas puedan caminar para allá. ¿O te parece que esas platas deberían estar solamente destinadas a lo que es pensión el día de mañana? Yo creo que es seguridad social. En el concepto mayor es seguridad social. Y dentro de seguridad social, el subconjunto principal es pensiones. Pero podríamos tener algunas excepciones de otras cosas de seguridad social. Por ejemplo, ¿qué otras cosas son seguridad social? Las mutuales. Cuando hay una enfermedad laboral, eso es seguridad social. Las cajas de compensación, los famosos créditos sociales, es seguridad social. Entonces, ¿podríamos establecer alguna causal adicional de seguridad? Una enfermedad terminal, por ejemplo, es... bueno, igual por las enfermedades terminales ya tenemos la ley sí. que aprobamos que permite sacar... Exactamente. Algunos hablan, por ejemplo, el tema de un autopréstamo para la vivienda, por ejemplo, que es creo que lo propuso el Partido de la Gente. Yo preferiría que en bienes de capital, busquemos otras soluciones. En mi opinión personal, no comprometo a la bancada porque no lo hemos discutido, pero en bienes de capital yo buscaría una solución distinta. En temas que tengan que ver con seguridad social, yo creo que podemos estar abiertos, pero siempre tiene que ser más bien mecanismos excepcionales, no mecanismos permanentes, porque de lo contrario se van a vaciar los recursos para pensiones y creo que es lo fundamental. Deduzco de su respuesta, diputado, que eventuales proyectos de retiro del 10% en principio no serían adecuados de tramitar o dependerá de lo que esté ocurriendo en el país en su momento. Bueno, yo creo que y hay una norma además en la Cámara, en el Congreso, que una vez que un proyecto se rechaza en la Cámara de origen, no se puede presentar hasta un año ningún proyecto distinto. Entonces, yo creo que si el gobierno presenta en agosto su propuesta de pensiones y la propuesta de pensiones finalmente llegamos a un buen acuerdo sobre ello, vamos a poder legitimar el sistema y finalmente no haya una presión por nuevos retiros. Sí, por acá Jaime González pregunta: ¿están los votos para la reforma? Yo creo que están en proceso de diálogo recién, pero... Es difícil saberlo. Pero es difícil saberlo, porque la gente, y me interpreto lo que dice Jaime, dice, bueno, esta es otra propuesta más que se pone sobre la mesa. El diputado hace un rato señalaba, bueno, la idea es tener una amplia coincidencia, un acuerdo pero déjame muy transversal. Déjame contestarle a Jaime. ¿Sí? Hoy día ningún sector tiene los votos para imponerle un tipo de reforma al otro sector. Ninguno. El gobierno no tiene los votos, la oposición no tiene, nosotros que estamos más al medio tampoco tenemos. Nadie tiene los votos para imponer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es construir un acuerdo. El sentido de nuestra propuesta, con estos principios, ¿no? Solidaridad, financiamiento tripartito, libertad de elección, crear la Corporación Nacional de Pensiones. El sentido de nuestra propuesta es contribuir a encontrar un acuerdo. Por supuesto vamos a tener que ceder. Cada uno va a tener que ceder al momento de que se haga el acuerdo. De alcanzar acuerdos. Claro, pero esto también es un mensaje para el gobierno. El gobierno también tiene que ceder y el gobierno todavía no incorpora en su propuesta o en lo que dice de su propuesta. En sus principios. Exactamente. Todavía no incorpora la libertad de elección. Y yo creo que hoy día, si miráramos lo que está hoy día señalando el gobierno, el déficit que tiene es libertad de elección. Y si el gobierno no se abre a la libertad de elección, le va a costar mucho poder construir un acuerdo sin ese componente. Por eso nosotros lo hemos puesto arriba de la mesa. Probablemente todos tengamos que ceder en algo, porque contestando directamente a la pregunta de Jaime, hoy día ningún sector tiene los votos para imponer su modelo de pensiones. Como no los tuvo nuestro gobierno del presidente Bachelet, como no lo tuvo el gobierno del presidente Piñera,
y la verdad que yo espero que ahora sí logremos este acuerdo. Porque no, lo que no nos puede pasar es que tengamos otro gobierno con un nuevo proyecto y que las personas no vean una mejora en sus pensiones al final del día. Exactamente, pero para eso se requiere generosidad de todos para construir un acuerdo. Y la generosidad, el primero que tiene que dar el paso, porque es el que propone, es el gobierno. Y aquí aprovecho este micrófono para decir algo que he dicho en distintos lugares: el gobierno tiene que abrirse a la libertad de elección, de manera tal de construir sobre la base de esos principios, más los otros que hemos señalado, un proyecto de pensiones que sí tenga acuerdo en el Congreso. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Alberto Undurraga en Simple, la pizarra de Pizarro. No se les olvide, este programa lo va a poder ver este día lunes, mañana, a las 21 horas, a través de Agricultura TV. Les quiero contar que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesorías para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. La pausa, regresamos con el último bloque de Simple aquí en Agricultura. Eso, amigas y amigos, esta es la pizarra de Pizarro en Simple, en Agricultura 92.1, en nuestra plataforma madre de internet, en Agricultura TV. Este programa los días lunes a las 21 horas. Estamos en compañía del diputado Alberto Undurraga, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara. Y con Pedro íbamos a ahondar en otro tema a propósito de esta propuesta que ha puesto la democracia cristiana sobre la mesa, buscando llegar a un gran acuerdo en el tema de las pensiones. Así es. Alberto, durante los últimos meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera se aprobó lo que es la pensión garantizada universal, que recordemos que no nos están viendo, asegura 185.000 pesos a todos los mayores de 65 años, salvo al 10% más rico de la población. Y en la última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció que lo quiere hacer universal para todos los mayores de 65 años y quiere aumentar el monto a 250.000 pesos, que para todos quienes nos están escuchando creo que es una buena noticia. En la medida que esto esté financiado, ¿tú crees que esto lo podemos tramitar rápidamente? O sea, yo creo que no es necesario esperar la reforma previsional, sino que esto se puede aprobar como una ley aparte. Y yo creo de que si esto se manda por parte del gobierno al Congreso, no debiese tener tanta discusión y debiese aprobarse rápido y tener una muy buena noticia para los adultos mayores. ¿Lo ves así? Sí, lo veo de la misma forma, si es que tiene el financiamiento. Entonces ahí tenemos que ver si el gobierno lo va a supeditar o no a la reforma tributaria, porque probablemente hay parte del financiamiento ahí, pero si tiene el financiamiento esto puede ser perfectamente aprobado. No creo que en esto haya una diferencia, y no creo que haya una diferencia por lo pronto porque significa una mejora inmediata para los adultos mayores, pero también porque recoge una política de Estado. Mira, fue Michelle Bachelet en su primer gobierno quien incorpora el pilar solidario, antes era solo AFP, e incorpora el Estado. Y eso fue un tremendo cambio de mentalidad. De hecho, cambia el sistema, pasa a ser un sistema mixto de facto, digamos. No del todo mixto, porque no tiene financiamiento las empresas, pero cambia de ser algo 100% individual a tener un componente adicional. Después es el presidente Piñera el que da un paso y dice pensión general universal, que es un paso que es un paso, posterior al pilar solidario. Posterior al pilar solidario. Sí. Dice, mire, esto no va a ser llenar los casilleros o pagarle a alguno una parte y a otro, sino que pensión general universal. Y hoy día el presidente Boric, sobre lo anterior, dice, aumentemos los recursos, o sea, recoge una política de Estado. Versus uno podría haber dicho no, va a ser revanchista y va a inventar un instrumento distinto, ¿no? Entonces yo creo que esto es positivo por esas dos razones. Es positivo porque hay una continuidad del Estado, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Gabriel Boric, tres presidentes, en esta materia, y también por los recursos, porque significa mejorar los recursos y mejorar inmediatamente las pensiones a los adultos mayores, a los jubilados y jubiladas. Hoy día perfectamente se puede aprobar en paralelo a la discusión más de fondo del sistema previsional, pero quiero decirle a la gente que nos está escuchando, la propuesta que estamos haciendo también son recursos adicionales para hoy día, no solo para mañana. ¿Por qué? Porque el financiamiento tripartito, que las empresas puedan poner una cotización, eso puede ir directamente a solidaridad y mejorar las pensiones. Además, perdón, el sistema o digamos la propuesta que estamos discutiendo de la democracia cristiana involucra claramente y mantiene la pensión garantizada universal y se mantiene como un piso importante en este sistema mixto. ¿Debiese aumentarse a todos los adultos mayores de 65 años? Porque hoy en día, recordemos, el 10% más rico está fuera del sistema. Debiese incorporarse también a este grupo, y también tenemos otros grupos que están excluidos. Deben ser todos por el solo hecho de tener más de 65 años,
año o se debe mantener algún tipo de herramienta de focalización en esto? Yo creo que el 90% es bastante universal. No es 100% universal, pero es bastante universal. Y yo en una primera etapa lo mantendría ahí, de manera que alcancen los recursos. Cuando el país sea más rico, avancemos en universalidad total. Mira, esto es lo mismo que la gratuidad de la educación. Nosotros aprobamos la gratuidad de la educación superior. Y fue una pelea, porque hay gente que no... Pero no existían todos los recursos para que fuera para toda la familia, entonces está en el 60%. En la medida que el país vaya creciendo va a ir al 70, 80, 90, hasta el 100%, gratuidad universal en materia de educación superior. Bueno, yo creo que con el mismo criterio podemos hablar de la pensión garantizada universal. Claro, porque recordemos, el pilar solidario llegaba al 60% de la población. Antes de eso no teníamos nada, tal como tú señalas, antes del 2008, ahora avanzamos al 90%. Ahora, efectivamente, tiene que estar financiado, porque uno de los principios, y ahí coincidimos todos, lo que se proponga y lo que se apruebe tiene que ser sostenible en el tiempo. No sacamos nada con aprobar algo si al poco tiempo vamos a tener que ver de dónde sacamos la plata para irlo pagando. Sí, y en el caso de los adultos mayores se produce, en realidad todas las personas, todos vamos a ser adultos mayores, se produce una situación muy compleja que mientras están con el sueldo tienen un cierto nivel de ingreso, sin embargo, como las jubilaciones son muy bajas, inmediatamente se jubilan, caen bajo la línea de pobreza muchos de ellos. Entonces, por eso se habla un porcentaje mucho mayor al 60%, por eso se habla del 90%. Tiene mucha razonabilidad. Ahora, al 100% probablemente como país mejor ocupar esos recursos en otras cosas. Perfecto. Y el tema de subir el monto yo creo que también es relevante. O sea, ya en 185 logramos de que ningún adulto mayor de 65 años quede con un ingreso inferior a la canasta básica. Ahora, obviamente que tenemos que ir subiendo el monto y hacerlo pronto también por un tema de lo que es la inflación que hemos tenido, lamentablemente, que hace que los 185 de ahora capaz que sea muy cercano a los 250 al término del gobierno si es que la inflación termina siendo parecida a lo que hemos tenido por estos días. Ojalá se reduzca, pero tenemos que hacer que ese poder adquisitivo de las personas se aumente. Entonces, si está financiado, yo creo también, y ahí aprovechemos a hacer un llamado al gobierno, que presente su proyecto apenas lo tenga financiado y que no lo deje condicionado a la aprobación de la reforma previsional, porque son cosas que van por carriles separados. Sí, me imagino que va a ser así. No creo que lo hagan... que lo condicionen, porque sería hacer esperar de más a los adultos mayores, pero tú has nombrado un tema que no tiene que ver con lo que iba a ser la entrevista. La inflación es un tremendo problema. Nosotros nos habíamos olvidado de lo que era la inflación y mirábamos en la televisión lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en otros países, la inflación. Y las generaciones más jóvenes no la habían vivido. Jamás, Claro. jamás. No era tema, era una cosa que inventan los economistas. Que es un tremendo problema. Hoy día cuando tenemos inflación en los últimos meses mayor a 10%, significa que si antes el sueldo me alcanzaba para 100, hoy día no me alcanza para comprar las mismas cosas. Y creo que aquí tenemos que buscar un acuerdo nacional para enfrentar la inflación. ¿Por qué un acuerdo nacional para enfrentar la inflación? Porque esto requiere políticas que los reajustes, por ejemplo, sean menores. Cuando uno no tiene inflación, la lógica es que el reajuste sea el reajuste del IPC pasado. Hoy el reajuste fue del 3%, subimos todos los sueldos 3% más algo. Cuando los países tienen inflación, buscan más bien los reajustes en lo que esperan llegar. Entonces, si nosotros tuvimos 11% de inflación y queremos el próximo año bajar a 6 o a 7, el reajuste tiene que ser 7, ¿no? Y esto es difícil porque... Eso a nivel de negociación del reajuste te complejiza mucho esa discusión. Es difícil y tiene que ir acompañado de otras políticas porque finalmente uno no lo puede cargar a los trabajadores. Algunos economistas dicen que tiene que ser 0 el reajuste. Por supuesto que es una locura. Eso no... Es cuando se disocia la técnica de la política también. Claro, pero yo creo que tenemos que encontrar una fórmula nacional para enfrentar la inflación. Y aprovecho a hacer un llamado en eso al gobierno. El gobierno tiene, el gobierno, por supuesto el Banco Central también, pero el gobierno tiene la iniciativa en esto, un llamado para enfrentar la inflación. Hoy día hablamos de pensiones. La pensión de 260 vale un cierto valor hoy día, pero va a valer un 10% menos, o un 15%, o un 20% si la inflación se dispara, un 20% menos en el futuro. Entonces, por eso es tremendamente relevante que hagamos un acuerdo para enfrentar la inflación y que incorpore a los trabajadores representados por las distintas centrales sindicales, a los empleadores,
al gobierno y al Parlamento. Claro, y aparte que la inflación, lamentablemente, a quienes termina golpeando más fuertemente en el día a día es a las personas que tienen menores ingresos, porque les alcanza si ya les alcanzaba para poco, les alcanza para menos aún. Por consiguiente, es necesario y es súper urgente lograr reducir la inflación que tenemos hoy día. Y por otra razón, esto es una cosa a lo mejor muy de economista, las personas que tienen más ingresos, lo que hacen es que compran un bien, y al comprar el bien, lo que sucede es que ese bien sube con la inflación, entonces quedan protegidos de la inflación. Las personas que no pueden comprar un bien, que es la enorme mayoría de los chilenos y chilenas, que es lo que hacen con su salario, con su sueldo, es finalmente financiar las distintas cosas de cada uno de los meses, lo que va pasando mes a mes es que ese salario vale menos. Sí. Vale menos porque alcanza para menos cosas en el supermercado o en la feria, alcanza para el dividendo es más grande porque está en UF, en fin. Y por lo tanto necesitamos una política, un acuerdo para enfrentar la inflación y claro, eso tiene que ver con muchos otros temas, no solo con pensiones que hemos conversado hoy día, pero no podía dejar de decirlo. Sí, estoy de acuerdo. Y siguiendo con el tema, nos queda un poquitito de programa, tú sabes harto más de economía. Hay un camino, un atajo que plantean algunos por el tema de la inflación es como congelar algunos precios. ¿Es una solución eso para el tema de la inflación o no? Es una política represiva de inflación. Por ejemplo, hoy día tenemos una política represiva de inflación en el transporte público, en algunas cuentas. Sin embargo, eso dura un tiempo nomás. ¿Por qué por lo tanto, puede ser un camino transitorio y uno lo puede incorporar en el paquete. Pero dura un tiempo porque llega un momento que el costo del combustible, el costo de las distintas cosas presiona y hace imposible sostener esos precios. Sí. Esos precios. Entonces, en el paquete de una política uno lo puede tener en el tiempo, pero en algún momento eso se hace insostenible. Por eso creo que tenemos que armar como país un acuerdo nacional contra la inflación que incorpore a los trabajadores, que incorpore a los empleadores, que incorpore al gobierno y que incorpore al Parlamento. Bueno, ha sido una interesantísima hora de conversación con el diputado Alberto Undurraga, que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en la jornada de hoy. Feliz Día del Padre. Exactamente. Día del Padre. Reiteramos el cariñoso saludo a todos los padres que nos están escuchando y, por supuesto, la invitación está dada para que este programa lo puedan ver mañana a las 9 de la noche en la plataforma de Agricultura TV, don Pedro Pizarro. Sí, pues muchas gracias, Alberto, por la conversación. Se nos pasó volando el programa, podríamos haber seguido mucho rato más, así que vas a estar cordialmente invitado a algún programa futuro. Y saludar y despedirnos de todos, que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima semana con otro interesantísimo invitado. Alberto. No, muchas gracias a usted. Invitar a todos quienes quieran conocer nuestras propuestas de pensiones y otras propuestas en nuestras redes, @aundurraga. Ahí están nuestras propuestas de pensiones y las distintas propuestas que hemos estado trabajando. Para que lo tengan presente. Ha sido muy amable, muchas gracias. Que les vaya muy bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.